Como puedes ver en pantalla, tenemos una ecuación exponencial demasiado simpática en el que vamos a reventarlo de una manera muy curiosa e interesante. Entonces, objetivo principal, ¿cuál va a ser? Sí o sí, hallar el valor de la letra X. ¿Cuánto vale X? Además, voy a dar una condición. El valor que hallemos, o sea, ese X debe pertenecer a los números reales. Perfecto, esa va a ser la condición principal. Ahora, antes de comenzar con este show, pillen, voy a reescribir el ejercicio. Tenemos 16 elevado a la x al cuadrado menos 16 menos 1 igual a 0. Ahora bien, a mí como me gusta explicar estas ecuaciones que se vean de una manera dinámica, con gráficas, para un mejor entendimiento y así poderle coger un poco de cariño a las matemáticas, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a reescribir esta ecuación de esta forma, pillen. Voy a sumar 1 a ambos lados de la igualdad. Es decir, ahí mantengo el equilibrio. Entonces me queda 16 elevado a la x al cuadrado menos 16 va a ser igual. Esto chao, ¿cierto? Y 0 más 1 pues me da 1. Ahora bien, podemos notar que acá yo tengo una función, ¿sí? Llamémosla f de x. Y esta es una función exponencial, donde tiene un exponente de grado 2. Es decir, que eso la va a hacer ver de una manera muy curiosa, es decir, va a tener algo muy parecido a una parábola. Ahora, aquí en este otro lado de la igualdad también tenemos una función. Claro, el 1 es una función también, llamémosla g de x, donde g de x es una función constante. Ahora, yo sé que f de x, vamos a hacer unos análisis primero. Este f de x, notemos que la base es positiva. Es decir, que no importa así el exponente nos dé negativo o positivo, ¿sí? La función f de x siempre va a ser mayor que 0. Bueno, hasta ahí vamos bien con el análisis, todo tranquilo, y vamos a graficarlas. Vamos a graficarlas. Recordemos el objetivo principal, hallar el valor de la x, ¿sí o qué? Recordemos que este es el eje x y este es el eje y. Si vamos a graficar f de x, podemos ver que esa función exponencial va a tomar esas dos direcciones. Es decir, el dominio de esa función tiene que ser sí o sí todos los reales. Puede tomar valores positivos para la x como valores negativos al tener un exponente en el que es un polinomio de grado 2. Entonces nos va a quedar más o menos de esta forma. Así y por acá también para el otro lado. ¿Sí o qué? Esa es nuestra función f de x. Ahora, g de x, recordemos que es una recta que corta allí en el punto 1. ¿Sí? Es decir que aquí donde se cortan esas dos funciones, la función exponencial con la función constante, son los valores que tenemos que hallar. Es decir, aquí va a haber una coordenada x1, y1 y aquí va a haber una coordenada x2, y2. A nosotros las únicas soluciones que nos importan son las de la coordenada x, es decir, estas dos soluciones. ¿Por qué? Pues porque esa otra función, ¿cierto? Podemos ver que las dos funciones se cortan en dos puntos, es decir, esas dos soluciones deberían corresponder, digamos, a esta coordenada x1 y a esta coordenada x2, es decir, ahí nos tienen que salir dos soluciones. Entonces, ya viendo el panorama de una forma distinta, vamos a reventar el ejercicio. Vuelvo y reescribo la ecuación como la tenía inicialmente. 16 elevado a la x al cuadrado menos 16 menos 1 igual a 0. Entonces voy a resolverlo de esta manera. Pillen pues, acá el 16 yo lo voy a ver de una forma inteligente. Vean, lo voy a ver como 4 elevado a la 2 y todo esto está elevado a la x al cuadrado menos 16 menos el 1 se puede ver como 1 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ir haciendo algo bonito. Quiero que al final del video se vayan con algo interesante. ¿Listo? Recordemos que si yo tengo esta propiedad a elevado a la n y todo esto está elevado a la m, esto es lo mismo que tener a elevado a la n por m. Es decir, yo puedo multiplicar los exponentes siempre y cuando la base sea positiva. Perfecto. Hagámoslo. Vamos a multiplicar este 2 con todo este exponente. Entonces me queda 4 elevado a la 2 por x al cuadrado menos 16 menos 1
al cuadrado igual a 0. Entonces, aquí voy a aplicar una propiedad conmutativa. Voy a conmutar este término con este. Entonces me va a quedar 4 elevado a la x al cuadrado menos 16 y todo esto multiplicado por 2 menos 1 elevado al cuadrado. Ahora bien, voy a utilizar esta propiedad pero al revés, un arma importante. Si tengo a elevado a la n por m, ¿sí? Yo lo puedo ver como a elevado a la n y todo esto elevado a la m. Perfecto, es decir, tú puedes usar la propiedad de aquí para allá o de allá para acá. ¿Listo? Muy bien, excelente, excelente. Seguimos. Bum, bum, bum. Entonces me va a quedar 4 elevado a la x al cuadrado menos 16 y todo esto está elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado igual a 0. ¿Listo? Listo. Vamos a borrar un poco por este lado para seguir tomando aire y seguir reventando el ejercicio. Entonces, aquí yo puedo intuir una diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la diferencia de cuadrados, profe? Si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es lo mismo que tener a menos b multiplicado con a más b. Entonces, yo sé que todo esto es a y que todo esto es b. Entonces, lo aplico. Entonces, me va a quedar 4 elevado a la x al cuadrado menos 16 menos b, que es 1, por 4 elevado a la x al cuadrado menos 16 más 1 y todo esto igual a 0. A 0. Aquí tenemos un producto nulo. ¿Cuál es el producto nulo? Es decir, si usted tiene a por b igual a 0, ¿eso qué va a salir? Que a es igual a 0 o que b es igual a 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Ahí van a salir las dos soluciones. Pillen. Tenemos 4 elevado a la x al cuadrado menos 16 menos 1 igual a 0 o 4 elevado a la x al cuadrado menos 16 más 1 igual a 0. Entonces, despejemos un poco, porque para esto toca tomar sí o sí un poco de aire. Pillen cómo vamos a resolver. Vamos a concentrarnos acá con esta primera ecuación. Esta ecuación yo la puedo reescribir de esta manera. Pillen, como 4 elevado a la x al cuadrado menos 16 igual a 1. Pero el 1 voy a verlo de forma estratégica, como 4 elevado a la 0. ¿Sí? Y esta potencia sí la reescribo normal. Entonces me queda 4 elevado a la x al cuadrado menos 16. Ahora, dos potencias son iguales si sus bases son iguales y si sus exponentes son iguales. Ya tengo las bases iguales, es decir que procedo a igualar los exponentes. Entonces me queda x al cuadrado menos 16 igual a 0. ¿Sí? Ahora, otra ecuación, ¿sí? Aquí, eso es lo bonito, que toca aplicar demasiada álgebra, pero algo vamos a aprender sí o sí. Esto yo lo puedo ver de esta forma, vean, como x al cuadrado menos el 16 se puede ver como 4 elevado a la 2 igual a 0. Volvemos a tener una diferencia de cuadrados. Si usted tiene a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es lo mismo que tener a menos b por a más b. Es decir, esto es a y esto es b. Entonces me va a quedar x menos 4 por x más 4 igual a 0. ¿Sí? Entonces me van a salir dos soluciones. X menos 4 igual a 0 o x más 4 igual a 0. Entonces, si despejo de acá x, me va a quedar que x es igual a 4. Esta es la primera solución. Ahora, si despejo de acá x, me va a quedar que x es igual a menos 4. Y esta es la segunda solución. Es decir, vea, acá ya las encontré. Entonces, primera solución igual a 4 o la segunda solución igual a menos 4. Además, x1 y x2 pertenecen a los números reales. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuál es la otra tarea? Tenemos que analizar esta de acá. Vamos a hacer lo mismo. Pillen pues. Tenemos esta ecuación, voy a reescribirla de esta forma, pillen. Como 4 elevado a la x al cuadrado menos 16 igual a menos 1. Este 1 que está positivo, resto a ambos lados menos 1, entonces por ese hecho.
Ahora, aquí hay un análisis muy inteligente. ¿Qué es lo que pasa? Aquí podemos ver que tenemos una base positiva, ¿sí? Elevado a un exponente, ¿cierto? Que no sé cuánto vale ese exponente, pero una base positiva elevado a cualquier exponente, ya sea que acá nos dé positivo o negativo, siempre tiene que dar positivo. Y acá, pillen, me está diciendo que toda esta potencia me va a dar un número negativo. Entonces, por ese hecho, esta ecuación no la podemos, no vendría siendo solución de esta ecuación de acá. No podríamos despejar una x que pertenezca a los números reales. Tal vez puede que haya una solución en los números complejos, pero eso ya es otro tema. Hoy solo estamos analizando los números reales. Entonces, esa solución no la podríamos resolver, no podríamos tomar eso y las únicas soluciones son estas de acá. Eso ya sería por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que les voy a dejar esta frasecita y es la siguiente. El que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, con eso me despido. Me gusta dejarles siempre esa frasecita y chao, chao.